Quiero compartir con ustedes en esta noche el tema cuando te hundes en la oscuridad. Cuando te hundes en la oscuridad. Hay momentos donde todos nosotros nos sentimos que estamos hundiéndonos en la oscuridad y no sabemos qué hacer. No sabemos qué camino tomar, no sabemos cuál es la salida. Y esto ocurrió con los discípulos en una noche muy oscura, donde parecía que todo estaba perdido. Y ese relato lo tiene Mateo, Marcos y Juan. Y es cuando ellos se encuentran con Jesús. Él viene a su encuentro allí caminando sobre las aguas. Estaban en una noche muy oscura. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 45 al 62. Esta palabra que quiero compartirle va a estar dividida solo en dos tópicos. Y el primer tópico es una pregunta: ¿cómo yo sé que estoy en la oscuridad o que estoy hundiéndome en la oscuridad? Ese sería el primer tópico. Y el segundo tópico va a ser ¿qué debo tener en cuenta en esas horas? ¿Qué debo tener en cuenta en esas horas? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy fracasando, estoy hundiéndome? No necesita estar en una oscuridad de tiniebla, pero puede ser figurativamente. Vamos a leer versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y querían adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todo le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué tremendo pasaje. Tremendo. Vamos a tratar de sacar varias cosas dentro de este texto, dentro de esta porción que hemos leído. Cada evangelista lo presenta de alguna manera y algo va a agregar cada evangelista en cada uno de la expresión de lo que ellos vivieron en aquella noche. Lógicamente que Marcos no era un protagonista, sino Marcos fue un relator de lo que Pedro le dijo, porque Marcos era un discípulo de Pedro y entonces Marcos escribió lo que Pedro le había informado. Pero en cuanto a Mateo y Juan sí eran los que vivieron esta situación. Ahora, cuando estamos en esa oscuridad, en esa presión, que podemos llamarle la presión, la dificultad económica, la salud, la familia,
circunstancias que nos hacen perder el rumbo. Por ejemplo, David, cuando lo persiguió Saúl, no sabía más qué hacer. Entonces dijo, yo me voy a los filisteos, me voy al campo de los filisteos y no me va a perseguir más. Él toma una decisión, pero su decisión lo hunde más. Y eso es lo peligroso. Cuando nosotros tomamos decisiones sin la dirección de Dios, nos hunde y fracasamos. Pero qué preciso en esas horas. Hay una cosa muy importante que tú y yo precisamos en esas horas. Precisamos colocar en acción la fe. La fe. En esas horas yo preciso creer aunque no vea. Y que se cumpla en Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17, donde habla de Dios, dice que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen. ¿De qué está hablando? Que Abraham no tenía un hijo, no podía tener con Sara, pero Dios llama las cosas que no existen como que si fuesen. No están, a los ojos humanos no están. A tu ojo no está la solución. Tú no ves la solución, no ves la salida, no ves el camino donde tomar, no sabes qué hacer, pero para Dios está. Para Dios ya lo ve terminado, ya ve la victoria. Para Dios, tu situación, mi situación, Dios la ve victoriosa. Yo no. Y ahí está el problema entre yo y Dios, pero ahí donde yo necesito la fe. No es solo proclamar, ahí en esas horas yo preciso la fe. ¿Y qué dice Pablo en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 37? Lo que él dice, él hace una lista de luchas que tenemos, del versículo 35 y 36, y luego él dice, ante todas estas cosas, ¿cuáles son esas cosas? La que acababa de explicar o la que acababa de escribir en el versículo 35 y 36. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Yo ya lo he explicado varias veces que esa palabra más significa hiper. Somos grandes vencedores, pero no nosotros, sino lo aclara, por medio de aquel que nos, oiga el detalle, nos amó. Entonces, por amor de Cristo, yo soy victorioso. Ok, entonces, vamos a desarrollar rápidamente el primer tópico. Lo que más me interesa es el segundo. Pero el primer tópico, ¿cómo yo sé que estoy hundido, que estoy sin rumbo, sin saber qué hacer, estoy sin ni una salida? La primera cosa, la primera característica, no sabes qué decisión tomar. No sabes. ¿A cuántos de ustedes le pasó en algún momento en la vida que no saben qué decisión tomar? Tanto familiar, tanto económica, como espiritual también. O sea, puede ser espiritual. Y no sabemos qué decisión, para dónde ir, qué hacer. No lo sabemos. Pero sentimos que estamos rodeados de circunstancias que no nos dejan ver más allá del problema. Eso es donde yo necesito, y vuelvo a reiterar, la fe, pero no sé qué camino tomar. Por ejemplo, en dos ocasiones en la vida del apóstol Pablo, dice, perdimos la esperanza de vivir. O sea, ya no teníamos más esperanza, ya no sabemos qué hacer, ya estamos perdidos. Pero para Dios no estaba perdido, Dios lo sacó de allí. Esto es tener fe, tener confianza, seguridad. Dios nos da la seguridad. Y nos preguntamos, ¿y cómo? Bien, eso solo Dios lo va a hacer en la hora justa, en la hora que Él lo determine. Pero no necesitamos abandonar el camino. No necesitamos decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No. Sino seguir confiando. La segunda cosa, el segundo problema cuando nos estamos hundiendo, la primera, no sabemos qué camino tomar. La segunda,
cuando todo nuestro esfuerzo es inútil. Es inútil. Quiero que volvamos al texto ahora. Quiero que volvamos. Y volvamos al versículo 48. 6:48. Es inútil todo lo que a veces hagamos. 48 dice, y viéndolo remar con gran fatiga, se agotaron, porque el viento le era contrario. El viento se esforzaron, pero no había ni una solución. Ahora, me llama poderosamente la atención dos cosas aquí. Aquí termina el texto diciendo, era cerca de la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia. ¿Y cuál es la cuarta vigilia? Los romanos dividían la noche en 4 vigilias, los judíos en 3. La cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6. ¿Pero cómo? Pero si Jesús le dijo, vayan a Betania, lo único que tenían que era remar costeando el mar. Solo costear. Y con mucha exageración, 2 horas máximo, tendrían que estar en Betania. ¿Y a dónde aparecen? En el medio del mar. Totalmente contrario. Por eso el texto dice, era contrario. Querían remar, pero el viento era tan fuerte que algunos dicen que era algo huracanado, algo así como una tempestad muy grande y que no podían dominarla. Ahora, quienes estaban, había algunos que eran experimentados en el mar. Bien, en el mar de Galilea a veces se levanta una tormenta repentina porque está rodeado de montaña. Es bajo, es cálido y a veces viene el viento del norte con mucho totalmente opuesto al clima que está en Galilea y se tornan esas terribles tempestades. Es muy normal, muy normal. Usted va a ver varias veces en la Biblia que aparece esto. Y a veces cuando hay viento empieza a rodearlo porque está rodeado de montaña y no encuentran la salida. Por eso se torna esto en el mar de Galilea. Bien, entonces ellos hicieron todo el esfuerzo. Aquí es cuando yo no puedo hacer nada. Es acá cuando tengo que decirle, Señor, lo dejo en tus manos. A mí me ocurre un problema, yo no sé si a usted lo mismo. Yo le digo, Señor, lo dejo en tus manos, pero mañana lo agarro de nuevo. Y entonces quiero solucionar y quiero arreglar, pero lo agarro. Pero Señor, lo dejo en tu mano y voy y lo agarro de nuevo. Esto es una actitud de falta de confianza de que Dios lo hará. Es una actitud de falta de confianza. Dios lo va a hacer. Por eso lo tomamos. ¿Sí? Y ese es el problema. Lo dejo en tu mano, pero lo agarro de nuevo. Pero no. Yo tengo que dejarlo en las manos de Dios y decir lo que dice el salmista. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él y Él hará. Qué versículo, ¿eh? Guardar silencio, espera en Él y Él hará. Tenemos esa confianza. Dios nos dé esa seguridad. Pero la tercera cosa que va a identificar que estoy hundiéndome y que me parece que todo está perdido, pero no está perdido. Porque ellos estaban, en tercer lugar, ellos estaban en la voluntad de Dios. Y sí, usted dice, pero ¿cómo hay en la tempestad? Sí, está la voluntad de Dios. Usted puede mirar Job en la permisión de Dios, porque Dios le permite a Satanás. José, la permisión de Dios, 13 años. Moisés, 40 años.
David, entre 13, 15 años pasando persecución. Jeremías, más de 40 años. Todos pasaron dificultades, muchas y mucho más graves. Vamos a leer el versículo 45. ¿Cómo que es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Mire lo que dice. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betania. ¿Quién los envió? Betsaida, sí. Betsaida, obrigado. ¿Quién lo envió? Él. ¿Y quién le dijo a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos? ¿Y qué le esperó en Macedonia? Paliza, revuelta, cárcel. Entonces, cuando nos hundimos es porque no sabemos qué hacer. Cuando nos hundimos, te esfuerzas tú inútilmente, pero tienes que tener una convicción. Si no estás en pecado, lógicamente, estoy en la voluntad de Dios. Y para algo, Dios lo permitió. Y creo que sí. Dios les quiere dar una gran lección en este texto. En este texto Dios quiere darle una gran lección. ¿Y cuál es la lección que Jesús va a darle a ellos? La gran lección que Jesús va a darle a ellos, que ellos están siguiendo aquel que tiene todo poder, tanto en el cielo como en la naturaleza, y que Él maneja la circunstancia y sea lo que fuere, siempre termina victorioso. Hermano, ¿entiende lo que acabo de decirle? Es Él el que maneja todas las cosas y toda la naturaleza, y que fuere lo que fuere, siempre Él termina victorioso. Siempre vamos a terminar victorioso, aunque para nuestros ojos puede ser una pérdida, pero para Dios no. Entonces, hay tres cosas en este primer tópico. En este primer tópico nos encontramos, no sabemos qué decisión tomar. Segunda, tu esfuerzo no sirve para nada. Mi esfuerzo es inútil. Pero una cosa debo estar convencido, de que Dios es el que me metió acá, es aquel que me va a sacar. Es aquel que me va a dar su victoria. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta en esas horas? ¿Qué yo debo tener en cuenta? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Voy a dejarte 3 o 4 cosas que este texto me está diciendo. Número 1, yo tengo que tener en cuenta que Dios me ve. Dios me está viendo. Vamos de nuevo al versículo 48, al 48. Y viéndoles, ahora alguien escribió, esto es un milagro. Aquí hay creo que 7, 8 cosas milagrosas. Muy grande. ¿Por qué eran 7, 8 cosas? En medio de una tempestad, escuche, en medio de una tempestad, Jesús en la tierra, ellos en medio del mar, y el Señor los ve. ¿Cómo lo ve? Y para colmo a la mañana, oscuro. Él está en la tierra, ellos están en el mar. Y el mar de Galilea tiene aproximadamente 12, 13 kilómetros de largo y la parte más ancha 8 kilómetros. Y él está cerca de Betania y ellos están aproximadamente, si él estaría en el centro, ellos están a 6 o a 7 kilómetros. ¿Cómo lo ve, Señor? Bien, yo creo que aquí trasciende lo natural. Aquí el Señor está viéndolo con la óptica o con los ojos espirituales, porque humanamente es imposible.
Es imposible verlo a las 4 de la mañana en una gran tempestad. Y no solo esto, mire lo que dice en el versículo 48. Y viéndole remar todavía. Viéndole que está remando. ¿Cómo remando? ¿Cómo puede ver que están remando a tantos kilómetros? Esto es sobrenatural. Esto trasciende. Pero el Señor te ve. El Señor realmente te ve. ¿Cuántas veces tú le habrás dicho, Señor, mira mi aflicción, mira mi angustia, socórreme? El Señor todo lo ve. Y note el detalle que en el versículo 48, y viéndole remar con gran fatiga, ya perdieron las fuerzas. ¿Cuántos de ustedes perdieron sus fuerzas alguna vez y no quisieron seguir luchando más? No tuvieron más fuerza para confrontar la dificultad. Pero una cosa, ¿qué tengo que tener en cuenta? Dios todo lo ve. Dios no queda indiferente. Dios todo lo ve. Segundo, debo tener en cuenta, aunque el texto no lo dice, pero podemos imaginarlo, que Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. En el versículo 46. En el versículo 46. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte. Pero nadie se interesa por mí, nadie ora por mí. No, hay alguien que ora por ti. Aunque en este texto no te diga que Él intercede por ti, pero una cosa, hermano, en Hebreos 7:25 nos dice que sí. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viéndole siempre, viviendo. Él vive, ¿para qué? Para interceder por ellos. 7:25 de Hebreo. Él está intercediendo por nosotros. Él intercede. Oiga, Él te ve, Él intercede, y la tercera cosa, Él viene a nuestro encuentro. Él viene a nuestro encuentro. ¿Y dónde lo encuentro? En el versículo 49 y en el versículo 50. 49 y 50 dice, y viéndole ellos andar sobre el mar, Él ya se metió al mar. Ya dejó la tierra y se fue hacia donde yo estaba. Él se va al mar. Pensaron que era un fantasma y gritaron, imagino, la desesperación. Sin fuerza, la tormenta, y aparece alguien ahí, el susto que se habrán pegado, que gritaron. Porque todos los veían y se turbaron. Pero Él iba camino al encuentro de ellos. ¿Dónde? En medio de la tormenta. No sé si me entiende. Dios viene a nuestro encuentro en la hora de la tormenta. Él viene a tu encuentro. Él no te deja solo. Él te está mirando. Qué interesante. Él oraba y miraba. Él oraba y miraba. Él oraba y miraba. A ver qué hace. Y Él los mira, Él ora y los mira. Él ora y los mira. Hasta que ya no dieron más. Ya perdieron todas sus fuerzas. Así es Dios, así es. Dale, ¿querés seguir? Dale. Cuando no tenga más fuerza, ahí voy yo. Cuando ya no tenga más fuerza, Él viene a nuestro encuentro. Gracias, Señor. Él viene para socorrernos, y por eso aquí le dice
Es muy interesante cómo Él se revela. Presten atención en ese versículo, por favor. Él le dice, ten ánimo, pero la otra palabra importante que Él usa, yo soy. Ahí hay que parar. Yo soy. Es la misma expresión que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le voy a decir? El yo soy. ¿Y qué está diciendo cuando dice el yo soy? Él está diciendo el que tiene vida propia, el que tiene todo poder, el que tiene toda autoridad. Ese. ¿Quién viene a mi encuentro? El yo soy. Entonces le dice, no teman, yo soy. Y a Juan se le reveló también en la isla de Patmos, yo soy el que estuve muerto y vivo, yo soy. Alabado sea el Señor, yo soy el que estuve muerto pero ahora vivo, este es el que viene a tu encuentro. Y eso es bueno, gracias a Dios. Él viene a tu encuentro y luego le dice, no temas. Oh, ahora imagínense escuchar esas tres expresiones en medio de la tormenta. No tema, le dice, ten ánimo. Segundo, yo soy. Tercero, no temas. No temas. Allí en el Salmo 27, versículo 1, leemos, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Por eso le dice, no temas. ¿De quién temeré? Porque el Dios, el Señor, es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué tremendo. ¿Cuáles son las tres cosas? Las vamos a repetir, quiero que se las grabe. Primero, Dios te ve. Segundo, el Señor intercede por ti. Tercero, Él viene a nuestro encuentro, a nuestro auxilio, a nuestra ayuda. Y la cuarta cosa, Él sube a nuestro barco. Él sube. Y cuando Él subió, ¿qué pasó? Calmó el viento. En el versículo 51 dice, y subió Helio en el barco, él subió. Déjalo que él tome el timón, tome el mando de tu barco. Esto es bueno. Si Él toma el timón de nuestra vida, vamos a pasar lucha, pero está seguro, con toda seguridad. Entonces Él subió, el Señor está en el barco. ¿Y qué dice? Y Él subió en la barca y se calmó. Se terminó el problema. Se terminó el problema. Ahora, ¿se da cuenta cómo hace Dios? A veces luchamos meses y años y el Señor sube y en un instante desaparece todo. José estuvo 13 años perseguido, dificultades, y de repente lo llama el rey de Egipto y le interpreta el sueño de ser un preso a un ministro de Economía. En un solo día. En un solo día. A Job, en un solo día, de ser un enfermo, enllagado, a ser rico de nuevo y tener una gran bendición en su familia. En un solo día. En un solo día. Dios cambia. Dios cambia en un solo día, cambia todas las cosas. Cuando Él sube a nuestra barca. Sigue diciendo el texto, quiero leerlo todo. Y subió a Helio a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban.
quedaron sumamente sorprendidos. Ahí está la diferencia cuando yo manejo mis cosas y cuando el Señor maneja las cosas. Cuando yo la manejo, me hundo en la oscuridad y en el esfuerzo y estoy perdido. Pero el texto me dice, ellos no habían entendido lo que había pasado el día o las horas anteriores sobre los panes. Entonces, hermanos, ¿qué tengo que hacer en esas horas? Creer que Él lo ve. Él ve tu situación, Él ve la mía. Él intercede. Él viene a nuestro encuentro y Él toma dominio de mi situación o sube a mi barca y me lleva a un lugar seguro. Qué tremenda lección, qué tremendo pasaje. Si usted lo sigue estudiando, leyendo, va a sacar muchas cosas más. El Señor dice, no temáis. Ustedes saben que esa palabra no temáis, o esa expresión no temáis, aparece 365 veces en la Biblia. 365 veces. No temáis para cada día del año. No temáis, no temáis. Y esto, ¿a dónde tengo que ir? A la única fuente que hablé en el inicio. Fe. Fe.